la palabra y la enseñanza de hoy es la empatía en el Evangelio. Y muchos dirán, bueno, la empatía es ponerse en el lugar de otro, ¿no? Eso es lo que siempre escuchamos. Pero para el Evangelio, en el medio del Evangelio, es mucho más. ¿Y por qué es mucho más? Porque tenemos que reconocer nosotros desde dónde nos ha traído el Señor, desde dónde nos ha sacado, desde dónde nos ha levantado. Pero eso tenemos que recordarlo no con orgullo, porque no fuimos nosotros. Lo oramos, lo cantamos, han sido otros los que han llegado. En el estudio de Romanos claramente lo menciona. El Señor es el que ha enviado primero. Él es el que envía al mensajero, Él es el que envía al mensajero, Él es el que da el mensaje, Él es el que propicia cada situación para que nosotros, cada uno de nosotros, hayamos podido escuchar su palabra. Entonces la empatía es tener ese mismo corazón que ha tenido el Señor. Ese mismo corazón, ¿para qué? Para acercarnos a otro, sin importar cómo esté el otro, en qué condición esté el otro, nos agrade o no nos agrade, nos dé miedo o no nos dé miedo, porque nos podemos encontrar en una situación donde, bueno, Señor, pero esta persona se ve peligrosa, se ve como que no le voy a hablar de ti, pero eso no debe detenernos. La confianza en quién está, en el Señor. Y lo que estamos haciendo es llevar el mensaje. Lo que pase de ahí en adelante todavía está en potestad del Señor, está en el control del Señor. Así que no nos preocupemos, no nos desanimemos por los siguientes pasos. Recordemos que sembramos la semilla, sembramos la palabra y el Señor es el que hace todo el proceso. Nosotros tal vez no vayamos a ver el crecimiento de esa semilla en una planta mucho más grande, no lo vamos a ver seguramente, pero hicimos la labor de compartir. Pero ¿cómo compartimos? Compartimos con amor, y es lo que hemos visto en las últimas enseñanzas, el amor. ¿Y quién refleja más el amor? Nuestro Señor Jesucristo. Y todavía más grande, Dios mismo, porque envía a su Hijo, y su Hijo obedece. ¿Sí? Entonces vamos a ver todo este proceso donde vamos a ver, escudriñar de cómo el amor del Señor nos lleva a tomar acción, cambia nuestras vidas, nos lleva a tomar acción. En Él encontramos el consuelo, porque fuimos consolados alguna vez. En nuestra situación fuimos consolados, pero ese consuelo viene del Señor. ¿Y qué debemos hacerlo? Llevarlo a otros. Así que si pudieran buscar 1 Corintios 9, del versículo 18 al 23. Primera de Corintios 9, 18 a 23. Y lo voy a leer aquí. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente.
¿Cuál es entonces mi paga? Esto lo dice Pablo. Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Por esta razón, nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo la ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independientemente de esa ley para poder llevarlos a Cristo, pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los débiles, me hago débil. Soy con ellos porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Si con todos trato de encontrar algo que llegamos en común, hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Entonces aquí vemos cómo Pablo se pone en el papel. Se pone el papel y en su misión, su más grande misión, llevar la buena noticia. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, llevar la buena noticia, donde estemos. Sabemos que Pablo hizo varios viajes a diferentes lugares. El Señor no nos pide eso. No necesitamos viajar. Alguno nos ha llevado a diferentes lugares. Pero ahí donde tú estás, ese es el lugar. En tu familia, ahí en tu casa, con los vecinos, ese es el lugar. No tienes que buscar ningún otro lugar. Y vamos a ver aquí en Colosenses 3:14. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Colosenses 3:14. Entonces ahí vemos que es por el amor, y sabemos que el amor es uno de los frutos del Espíritu Santo, que entrega el Espíritu Santo. O sea, ¿de dónde viene? El Señor nos da. El Señor nos empieza a capacitar. No es el amor que tú creas tener, es el amor que el Señor ya te ha dado. Y es el amor que el Señor ya te ha enseñado. ¿Y cuándo te enseñó? Cuando te tomó a ti. De donde estabas, Él te tomó. Te dio la fe, te dio la esperanza para poder acercarse a Él. Porque no es, muchos pensarán, y lo hemos notado, ¿no? Que a veces las personas dicen, yo no me acerco porque he pecado, me siento mal, pero Él es el que te está dando la mano para que te acerques, para que nos acerquemos. Y eso mismo están esperando las personas. Lo que hicieron con nosotros es lo mismo que debemos hacer. Es un proceso continuo, es una bola de nieve. Lo que empezó con nuestro Señor Jesucristo sigue avanzando, sigue avanzando. Con nosotros o sin nosotros sigue avanzando. Pero ¿qué es mejor? Estar nosotros ahí. Somos los portadores de la buena noticia. ¿Qué debemos hacer? Seguir adelante y compartir de su palabra. Y vamos a ver cinco aspectos durante esta prédica de hoy.
Y el primer aspecto es la empatía refleja el amor de Dios. Y para ello vamos a leer, si me permiten, Colosenses 3:14, ya lo leímos. Filipenses 2:5-7. Si alguien lo pudiera leer, por favor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y voy a continuar con el versículo 8, aquí en la versión NTV. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Así que su amor fue tan inmenso que se humilló. Y nosotros a veces, yo pienso en esa palabra humillarse, y es una palabra fuerte. Y a veces, y lo pienso más como ceder nuestro orgullo a esas situaciones en las que no podríamos vernos. ¿Para qué? Para compartir la palabra. Si estamos en el camión, vamos ahí y dices, oye, ¿le hablo o no le hablo a esta persona? ¿Le comparto o no le comparto? Despojémonos de ese orgullo y más bien llenémonos de coraje y valentía. Y eso es lo que nos pide el Señor. Vamos con la siguiente cita. Proverbios 18:13. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Y aquí vemos otro aspecto de la empatía. La empatía abre corazones al mensaje. Entonces, cuando nos acerquemos a una persona, llevemos el ánimo de escuchar. No lleguemos con el deseo de imponer lo que nosotros conocemos, porque ahí debemos escuchar qué necesidades tiene esta persona con la que estamos conversando, qué pasa en su vida, qué necesita, porque llegamos nosotros con la verdad que nos han compartido y que leemos en la palabra, pero ese no es todo el sentido. El sentido es llegar y poder acercarnos, ser empáticos, acercarnos y poder escuchar a la persona. Poderle incluso orar por la persona por alguna de las peticiones. Y nos ha pasado cuando le hablamos a las personas y les decimos, ¿puedo orar por ti? Las personas se abren y entonces te dicen, sí, ¿sabes qué? Por favor, ora por mí. Y así lo vemos. El mayor ejemplo de nuestro amado Jesucristo lo vemos en Juan. En Juan 4:7-26. Este lo hemos escuchado
en varias ocasiones. Juan 4, del 7 al 26. No lo vamos a leer todo, pero sabemos que es la historia de la samaritana. Y vemos una parte importante ahí. Los samaritanos y los judíos no se hablaban, no les estaba permitido. Y el Señor Jesús se acercó a una zona donde estaban los samaritanos y habla con la samaritana. Y ella misma le dice, bueno, pero ¿tú qué haces aquí? No, pues vengo a que me des de beber. Y dice, bueno, pero si no tienes cómo alcanzar el pozo, un lazo, pues si me das de beber, pero del agua que tú me darás, le dice a la samaritana, me puedes calmar la sed, pero el agua que yo te doy, ahí es cuando empieza a compartirle el agua que yo te doy. Te vas a saciar por siempre. No vas a tener necesidad de más. Y es donde el Señor Jesucristo empieza a hablar con ella. Empieza a hablar y empieza a escucharla. Y en eso le está compartiendo. Le está compartiendo ¿cómo? De su propio testimonio. Porque está hablando con ella. Si fuera otro judío, no la determina. Y vamos a leer un apartado aquí que me parece interesante. Otro 7:26. Dice, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Le responde ella, por favor, Señor, le dijo la mujer, denme de esa agua, así nunca volverá a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta, así que dígame por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados. Y ahí vemos cómo continúa la conversación. Continúa la conversación. Y seguimos más adelante. Vamos a leer desde versículo 24. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Entonces, Él en esta conversación termina revelándose, pero se revela con amor. Tiene la conversación con ella no entiende muchas cosas, Él le explica, y al final, yo soy el Mesías. Pero es con amor, es ese proceso de escuchar, no de imponer.
nuestro conocimiento, la sabiduría que podamos haber recibido. Es escuchando. Ahora seguimos con el siguiente punto. La empatía nos ayuda a evitar juicios innecesarios. ¿Nos ha pasado? Sí. A veces hacemos juicios innecesarios. Pensamos en nuestra mente, hablamos, y recuerden que nos han enseñado, la palabra nos ha enseñado el poder atar nuestra lengua, ¿no? Y vemos que estos juicios no tienen nada que ver. El Señor Jesucristo no vino a juzgar, nos vino a mostrar. Y es así como lo vemos en Juan. Vamos a Juan 8, versículos 7 al 11. Entonces la historia donde él está cerca del templo y vienen los fariseos trayendo a una mujer que había adúltera y la traen a sus pies. Y ellos claramente diciendo, bueno, pues hemos encontrado a esta mujer, ¿qué tienes tú para decir? Y sabemos que los fariseos se acercaban con el ánimo de hacer caer al Señor, de ponerle una trampa. Y Él, en este proceso, les va diciendo, versículo 7, como ellos seguían exigiéndole una respuesta, Él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Y la deja con el mensaje, vete y no peques más. ¿Qué encuentra ella en Jesús, en Cristo? Su testimonio. No la juzgó. No la juzgó, aunque había evidencia. Pero Él no la juzgó. Y le da un mensaje, le da una buena noticia. Empezando por, vete y no peques más. Y Él siembra ahí la semilla. ¿Qué pasa después? No lo sabemos. Pero deja el mensaje. Y nos deja el mensaje a nosotros. No juzguemos, no juzguemos a las personas. Porque seguramente a nosotros nos habrán juzgado. Pero estamos aquí por gracia del Señor y por su amor. Entonces, eso es, mis hermanos, en ese punto de no hacer juicios innecesarios. Vamos a continuar. Regreso.
La empatía nos permite ser instrumentos de consuelo. Y lo orábamos. ¿Por qué el consuelo? Y aquí en su palabra lo dice claramente, 2 Corintios, capítulo 1, versículo del 3 al 4. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela de todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecer el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, ven, no viene de nosotros. Nosotros lo recibimos primero. Vimos el ejemplo primero. Y nosotros damos ese consuelo. ¿Y ese consuelo en medio de qué? De las dificultades de la otra persona, de la situación de la otra persona, de las amarguras de la otra persona. Porque es ahí cuando nosotros reflejamos a Cristo. Reflejamos su amor, reflejamos su forma de escuchar, reflejamos su manera de consolar también. Entonces, en este proceso de llevar y compartir la palabra, de ser empáticos en el Evangelio, es reflejar a Cristo, ser testimonio de Él a través de nuestra vida. Y lo vemos en muchos casos, las personas se acercan primero por lo que ven en nosotros. Y por eso oramos repetidamente, que no nos vean a nosotros, que te vean a ti. Que te vean a ti, que vean todo lo bueno viene de ti. Viene de Jesucristo. Lo malo ya viene de nosotros. Pero lo bueno viene de Jesucristo. Entonces, eso nos permite ver que todo lo recibimos de nuestro Señor. Y todo lo que recibimos lo damos. Damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Por eso dice Pablo, o sea, mi pago es compartir la palabra y recibir la bendición y la alegría de compartir la palabra. Ver todos aquellos que son salvos, que se acercan al Señor. Y ese debe ser también nuestra alegría, ver que otros se acerquen al Señor. Ver que otros tengan lo que nosotros ya tenemos. Que tengan esa paz, que tengan esa fe, que tengan esa tranquilidad, esa esperanza en la vida eterna. Ese regalo precioso que ya nos fue dado. Vamos a continuar ahora con la empatía nos hace más efectivos en nuestra misión. Y vamos a leer, y aquí nos vamos a acercar nuevamente a 1 Corintios. Vamos a leer nuevamente, capítulo 9, versículo 19 al 23. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo.
¿Y por qué dice Pablo que soy libre? Porque él ya sabía que sus pecados le eran perdonados, que ya no estaba atado al pecado, que ya era libre y que su misión era llevar y compartir el mensaje de Cristo para que otros fueran libres, para que otros fueran libres como él. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que seguían la ley judía, yo también vivía bajo esa ley, a pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Y este es un punto importante, porque el hecho de que seamos empáticos no quiere decir que nos vamos a acercar a la persona e incluirnos en su pecado. Es decir, si una persona toma en exceso, no por llevarle el mensaje y compartirlo, me voy a poner también a tomar. O sea, no es ese el sentido de acercarse. Ese sentido de estar ahí y en medio de la conversación, ser de testimonio y mostrarle por qué esa situación no le conviene, por qué esa situación está mal, por qué esa situación lo lleva a perder más y más. Eso es lo que se refiere, es llegar a esos puntos y compartir. A algunos les queda más fácil porque el Señor toma nuestro testimonio, lo que hemos vivido, para poder llegar a las personas y entenderlas. Por eso el grande amor de nuestro amado Jesucristo, que se tuvo que despojar de su divinidad para estar en medio de nosotros, porque estando como Dios no lo hubiera entendido, no lo hubiera vivido más que todo. Tenía que ser humano en carne para sentir lo que sentimos. Y ahí es cuando nosotros hacemos lo mismo. Nos ponemos en el lugar de la persona, en la situación de la persona, para entenderla y escucharla. Seguimos aquí con la palabra. Cuando estoy con los gentiles, y recuerden que el Señor Jesucristo mandó a Pablo principalmente a compartirle a los gentiles. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independientemente de esa ley para poder llevarlos a Cristo, pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Así que sin importar en la situación en la que estemos, sabemos qué nos pide el Señor, qué debemos guardar sus estatutos por encima de cualquier situación. Y eso es lo que hace Pablo aquí. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil. Soy empático, es Pablo empático en la debilidad de otros. Y él se hace débil, no se hace el fuerte en medio de los débiles. Se hace débil en medio de los débiles. ¿Para qué? Para ser astuto, ser empático y poder llegar también a las personas. Pero él es firme en lo que cree.
y nosotros debemos ser firmes en lo que creemos. Me hago débil con ellos porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Algo que tengamos en común. No nos acercamos mostrando nuestras diferencias. Nos acercamos, mostramos qué tenemos de común. Sí, yo también he fallado, a mí también me ha pasado. He sentido también la tristeza, la falta del consuelo, que no me escuchen. Pero no lo decimos, recuerden que es importante, no lo decimos mintiendo, lo decimos porque lo hemos vivido, porque tenemos que ser testimonio para la persona. Si no, va a decir claramente, bueno, me dijiste una cosa, pero eso no era cierto. No nos acercamos en ese mismo sentido, aunque no podamos entender toda la situación, pero podemos acercarnos. Por eso la importancia de ser empáticos cuando compartimos la palabra, de llegar a la persona, de ser firmes en lo que creemos, pero acercarnos sin importar la situación, acercarnos a las personas. Y hay cuatro puntos, si alguno está apuntando, es como un resumen de lo que podemos ver. Entonces, lo primero es una escucha activa. Escuchamos a las personas, realmente escuchamos, no les damos el avión. Y a veces fallamos en eso, me incluyo, fallamos en no escuchar en casa también. Pero es algo que tenemos que fortalecer, realmente escuchar a las personas. Identificar sus necesidades. Como Cristo hablando con la samaritana, estaba escuchando sus necesidades. Realmente estaba escuchando qué pasaba, qué inquietud tenía. Adapto tu mensaje. Entonces, es diferente hablar con cierta persona que con otra. Todos somos únicos. El testimonio que tienes que ha pasado en tu vida para una persona tal vez no sea relevante, pero para otra sí. Entonces, el adaptar el mensaje no es mentir. Volvemos en no es mentir. Es tratar de llevar el mensaje a la persona de la mejor manera. Y es escuchar. Y por último, orar. Pedir por esa empatía. Por eso orábamos al comienzo, tener esa empatía. Porque no es con nuestra fuerza, es el Señor el que nos lleva, el que nos da todo. El que nos da el amor, el consuelo, la paciencia. La escucha, si no escuchamos, si no somos buenos escuchando, el Señor también nos capacita para eso. También nos capacita. Y por último, si me permiten, vamos a primera de Juan 4, 4:19. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero.
Si alguien lo tiene en otra versión, Reina Valera, o que lo pueda leer. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Exactamente. Entonces, el Señor nos amó primero. El Señor hizo todo por nosotros primero. El Señor puso el ejemplo primero. Él se humilló primero, Él entregó su vida. Y nosotros también debemos entregar nuestra vida para compartir la palabra. El tiempo que tenemos, que el Señor nos da para muchas cosas, parte también es compartir de su palabra. Compartir de su palabra. Y la mayor alegría, como decía Pablo, es llevar al Señor personas y regocijarnos de las bendiciones que eso pueda llevar. Así que sin importar en dónde se encuentren, en qué situación se encuentren, oremos al Señor para que Él nos capacite lo que nos falta. Si nos falta poder escuchar, que nos dé la escucha, que nos permita entender más de su palabra para poderla compartir, que nuestro testimonio siempre sea el mejor testimonio, para que con ese testimonio podamos llegar a las personas, para que se refleje a Cristo en nuestras vidas, para que vean, si has cambiado mi vida, el Señor cambió mi vida y puede cambiar la tuya. Del lugar donde tú estés, de la situación en la que estés, el Señor lo puede hacer. Así que, si me permiten, vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva, Señor, es eficaz, Señor. Tu palabra nos capacita, Señor. Tu palabra nos llena, Señor. Permite que llegue a nuestros corazones, Señor. Capacítanos de todo aquello que nos hace falta, Señor. Danos la valentía, Señor, para que nos podamos esforzar para ser valientes, Señor, en cada situación en la que debamos compartir de tu palabra, Señor. Permite que no juzguemos a las personas. Permites que las podamos ver como tú las ves, Señor. Que las personas se puedan acercar a ti, Señor, confiadamente, Señor, y puedan ver lo grande y maravilloso que tú eres. Todo lo que tú has hecho por nosotros. Todo lo que sigues haciendo, Señor. Te pedimos, Señor, por la comunidad de Huimilpan, Señor. Permite que podamos llevar tu palabra, Señor, que tu palabra sea extendida a todas las comunidades que están aquí, Señor. Que las personas se puedan acercar, Señor, y puedan ver que aquí pueden ser recibidos, Señor, sin el ánimo de juzgarlos, Señor, con el amor inmenso de escucharlos, Señor, de entender sus situaciones, Señor, y que ellos puedan tener su mente y su corazón abiertos a tu palabra, Señor. Que ellos puedan encontrarte a ti, Señor, que podamos nosotros sembrar esa semilla, Señor, y que tú seas el que la haga crecer, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria, Señor. Que tú seas exaltado, Señor, en cada situación. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, aquí reunidos. Manténlos fuertes con el ánimo, Señor, de llevar tu palabra, Señor, donde quieren que se encuentren, Señor. Que seas tú, Señor, en sus vidas, Señor. A ti te damos gracias, Señor, y te damos
toda la gloria y la honra, Señor. Amén.